Buenas. Hoy en miércoles de cine, para entender un poco las cosas, para entender lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, en muchas ciudades de los Estados Unidos, que está teniendo eco en el mundo, vamos a recomendar un documental que se llama I'm Not Your Negro. Yo no soy tu negro. Es un documental hecho en el 2016 sobre los textos de un gran personaje que se llama James Baldwin. James Baldwin fue un escritor que participó en el movimiento por los derechos civiles, que escribió muchas piezas y cuyos discursos son absolutamente, iluminadores de una realidad histórica. Entonces el director Roth lo que hace es tomar toda la voz de los todos sus textos y construir esta historia del movimiento de los derechos civiles y esta historia de los Estados Unidos durante la vida de J. Baldwin y su relación con las diferentes figuras, con Martin Luther King, con Malcolm X, con Medgar Evans. Y la va a narrar Samuel Jackson. Samuel Jackson pues es un duro para narrar. Entonces esa combinación de este director con James Baldwin y con Samuel Jackson nos da un mosaico de lo que ha sido la vida de los miembros de la comunidad negra en los Estados Unidos. Se puede encontrar subtitulado, se puede encontrar doblado y se puede encontrar también en idioma original, como quieran. Pero es importante verlo porque es importante darnos cuenta de una realidad que normalmente no es visible. Y precisamente lo primero que se hace es visibilizar una realidad al otro lado del muro que no le toca a quien no nació al otro lado del muro. Por eso la gente dice que no hay racismo porque no lo experimenta, porque no lo ha visto, porque no lo ha vivido. Entonces, primero que todo vamos a recordarles que las comunidades negras, a diferencia de todas las demás personas, y eso es una de las cosas que ellos han dicho muchas veces, en Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, no llegaron allá en busca de la tierra de la libertad. Eso es la diferencia de todos los demás emigrantes. Ellos no llegaron ni en el Mayflower, ellos no llegaron huyendo de la hambruna de Irlanda, ellos no llegaron de la Suecia que se desbarataba, ellos no llegaron del imperio austrohúngaro que se caía, ellos no llegaron de ninguna parte buscando el sueño americano. Ellos fueron secuestrados y llevados de África como esclavos en un comercio triangular para los Estados Unidos. Ellos no escogieron llegar allá y no escogen nacer allá. Uno no escoge dónde nace, pero si tuvieran la posibilidad no nacerían allá. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Malcolm X, ellos no llegaron en la Pinta, la Niña y la Santa María. Ellos llegaron deshidratados para ser vendidos como esclavos. Eso es una percepción muy diferente de los Estados Unidos y del sueño americano, porque no fueron en busca de él y no está hecho para ellos. Entonces ahí ya tenemos un punto de partida muy diferente. Entonces el movimiento por los derechos civiles, que es digamos como el eje, pero es una de las partes, el movimiento de los derechos civiles parte de la base de que ellos no tienen derechos civiles, porque si no, ¿para qué hace un movimiento de derechos civiles? Es decir, no tienen derecho al voto. No tienen derecho al voto, no lo tenían, porque ellos tienen una historia que sistemáticamente les ha negado todos los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan como esclavos. Cuando se hace la guerra de secesión para terminar la esclavitud, como la guerra de secesión implicó una derrota terrible para el sur de los Estados Unidos, humillante, y fueron invadidos por los soldados del norte, esa rabia, la impotencia, la ruina, toda la desgracia que conllevó haber terminado perdiendo la guerra civil, la van a desquitar en las comunidades negras. Entonces las comunidades negras van a recibir el odio, la frustración y la amargura de una derrota histórica que ni siquiera se les dio a ellos la oportunidad de pelear,
porque no había batallones negros, solamente había uno, que se tuvo que inmolar, que está en una película con Denzel Washington que se llama Días de Gloria. Entonces resulta que a partir de ahí viene un sistema de segregación racial. Cuando los del norte se retiran, 12 años después, viene un sistema de segregación racial que se llama el Jim Crow System en el sur de los Estados Unidos. Hay una línea, la línea Manson-Dixon, que divide el norte del sur. De esa línea para el sur rige un sistema de segregación racial en el cual las comunidades negras no tienen los mismos derechos, se llama separados pero iguales, lo cual no es cierto. Entonces está separado todo. O sea, las calles, los colegios, las iglesias, todo. Y hasta 1960 del siglo XX, no estaba penalizado el linchamiento de miembros de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Es decir, cuando a una persona de la comunidad negra la linchaban, no había penalización por eso. Era una práctica que llegó a ser común. Entonces, su vida ha estado en peligro en los Estados Unidos desde el día 1 que llegaron allá hasta la actualidad. Porque no hay garantías constitucionales para ellos. Porque para ellos no se aplica la ley. Entonces resulta que el movimiento por los derechos civiles, lo primero que va a hacer es construir derechos civiles. Entonces Martin Luther King, a partir del acto en el que Rosa Parks se niega a dar el puesto de los buses a los negros, a un blanco en la parte de atrás, porque en la parte de atrás eran donde se sentaban los negros, según las leyes de segregación del Estado, y la detienen por eso. Entonces, a partir de ahí empieza el boicot a los buses. Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, va a marchar para desegregar los buses. Y el movimiento por los derechos civiles, ahí se va a unir James Baldwin, que en ese momento estaba en Francia, se viene de Francia y se une al movimiento. Y va a marchar con Martin Luther King y va a ser una voz muy importante. Sus escritos son profundos. Vale la pena leerlo, ver el documental y escucharlo. Y él empieza a narrar cómo se fue encontrando con cada uno de ellos. Entonces el movimiento de los derechos civiles decía que los fines y los medios no se pueden separar, que para hacer valer tus fines hay que tener buenos métodos, por eso son no violentos. Toman el ejemplo de Gandhi y toman el ejemplo de Thoreau, que fue el filósofo que habló de la desobediencia civil como un derecho cuando la dignidad de un ser humano o de otro se ve comprometida por una orden. Entonces, con esas premisas, Martin Luther King va a marchar por el sur de los Estados Unidos para desegregar espacio por espacio. Las bibliotecas, los teatros, los conciertos, los colegios. Y esa lucha va a ser muy enaltecedora y va a crear un referente moral y va a poner a los Estados Unidos en contradicción con el primer artículo de la Constitución, que dice que es un principio autoevidente en sí mismo que los hombres nacen iguales ante la ley. Dice, pero eso no es cierto, porque resulta que en las comunidades negras eso no pasa, no hay igualdad ante la ley. Entonces el movimiento por los derechos civiles es lo que es el comienzo de lo que será la contracultura, porque a partir de ahí van a salir nuevos movimientos estudiantiles, el hipismo, todo lo que el movimiento para parar la guerra del Vietnam, todo eso va a salir de ahí. O sea, va a empezar, ese es como el comienzo, y a partir de ahí muchos otros grupos van a buscar derechos y eso se va a conocer como la contracultura, como los movimientos de los años 60, pero empiezan por Martin Luther King y empiezan por esta persona que es James Baldwin. Entonces ellos lo que hacen es una profunda reflexión de qué significa ser negro en los Estados Unidos. Entonces empieza una parte en el documental donde él dice, si una persona dice, deme la dignidad, deme la muerte, deme la libertad o deme la muerte, queda como un héroe si es blanco. Si es negro queda como una amenaza. Las mismas palabras en los negros son una amenaza. ¿Por qué la educación de los negros es una amenaza? ¿Por qué todo el tiempo, y eso desde Sudáfrica hasta los Estados Unidos, el deterioro en la calidad de la educación fue sistemático como una manera de mantenerlos marginados? Entonces empiezan a analizar en la educación, en el lenguaje, la negra noche, la negra alma,
sí, la negra suerte. Entonces, y eso también lo decía Muhammad Ali. ¿Por qué todo lo que significa malo es negro y todo lo que significa un alma blanca, la pureza, lo blanco, o sea, el lenguaje? Entonces empiezan a analizar la cultura de la segregación racial. ¿De qué está compuesta? ¿Y cómo se naturaliza? ¿Y cómo parece que no existe porque no le ha tocado a usted, porque no le ha tocado a muchas personas, no les ha tocado, entonces creen que no, que lo que no padecen no existe? En este documental cuentan su relación con las diferentes figuras y personalidades del movimiento negro en Estados Unidos. Entonces el movimiento negro también se componía del movimiento por los derechos civiles, que fue donde él participó, del movimiento del poder negro, que fue el que hizo Stokely Carmichael, donde decía que no solamente había que cambiar la ley, sino la mentalidad, porque si las comunidades negras se seguían sintiendo esclavas e inferiores, la ley sola no los iba a liberar, que había que empoderarse de la historia, y ahí es cuando se reconocen como afroamericanos. También estaba Malcolm X, que era un musulmán negro, que decía que en los Estados Unidos ellos no eran norteamericanos. Sentarme contigo en la mesa con mi plato vacío no hace de mí un comensal. Yo no soy norteamericano, porque si lo fuera, no tendría que buscar por los derechos de la ciudadanía. Entonces empieza a mostrar cómo el sistema está contra ellos. El sistema está contra ellos en todo, en la educación, en la policía, en los votos. Ellos no podían votar porque el voto tenía, por un lado, un impuesto y por el otro lado un test de alfabetismo que se aseguraban en los colegios de no enseñárselos. Y si usted no vota, pues no puede ser elegido, ni puede ser juez, ni puede ser parte del sistema judicial y por lo tanto está excluido de la justicia. Entonces es una larga lucha de todo lo que se ha logrado y todo lo que aún no se ha logrado. Desde que se penalice el linchamiento, pasando por el derecho al voto, pasando por el derecho a la educación y manteniendo siempre la lucha por el derecho a la vida, que es el único que no tienen garantizado o el que menos tienen garantizado. Entonces, después de toda la lucha por los derechos civiles, después de todos estos discursos, porque el documental desglosa claramente en qué consiste el racismo, como una forma de legitimar la segregación en todo, en el lenguaje, en la vida cotidiana, en la mirada del otro, en la negación del racismo. Sí, en los Estados Unidos es brutal, pero no es el único lugar donde existe. Nosotros no estamos ni lejanamente exentos del racismo en esta sociedad, de ninguna manera, solamente que no es institucional. Y allá lo fue. Y allá se volvió un elemento de la cultura en contra, o sea, el elemento de la supremacía blanca en contra de las comunidades negras. Entonces esta gente ha luchado muchísimo. Y a Martin Luther King lo mataron. Y a Malcolm X lo mataron. Y a Medgar Evans, otro de los activistas del movimiento por los derechos civiles, del cual fue muy buen amigo James Baldwin, también lo mataron. Entonces, esta gente ha luchado por la palabra, por el discurso, por la ley, por la presencia institucional. Y sin embargo, las cosas que aparentemente mejoran, de pronto vuelven a empeorar. El por qué ese ciclo de la violencia se repite, y se repite, ellos dicen, porque es sistemático, porque forma parte del sistema que está en contra de ellos. Entonces, ellos en este documental te dan una idea clarísima de por qué en este momento este asesinato va a desatar una ira tan grande. Ya había sucedido en 1991 que a Rodney King lo habían matado 4 policías. El video se subió y a todas partes y los policías no fueron procesados. En un país donde el linchamiento era legal en 1960, que no se penalice la muerte de un miembro de la comunidad negra por parte de la policía, manda el mensaje de que sigue siendo legal. Eso es lo que pasa. O sea, no es esto, lo que pasa es que se une a una memoria de dolor y el hecho de que los maten y los maten y los maten por ir caminando por las calles, por tener una capucha, que los maltraten de cualquier manera, ya hace mucho tiempo no es casual, nunca lo ha sido. Por eso, sino un movimiento que se llama La vida de los negros vale,
no tendría que aclararse, como no tendría que aclararse un movimiento por los derechos civiles. Porque quiere decir que no tienen derechos civiles y que su vida no vale nada ya. Entonces, esto es una lucha larguísima. Este documental le da a uno una oportunidad brillante, literaria, de entender por qué y desde dónde. Son muchas voces. La historia de Marcus Garvey, que es jamaiquino, que empieza a hablar del retorno al África, periodista, que creó toda una imagen importantísima de la comunidad negra, es parte de las muchas voces que desde todas las diferentes intelectualidades de Angela Davis, de muchas mujeres también, en la música de Aretha Franklin, del soul, han buscado en todo, en el arte, tratar de cambiar esta correlación. Es que también Miles Davis, el más grande genio de la música, que un día estaba parado en una esquina y le pegaron una golpiza porque estaba acompañando a una mujer blanca. Estaba acompañándola y le dieron una golpiza terrible y ni siquiera él se pudo salvar. Entonces, esto ha pasado tanto que por eso ahorita hay una reacción tan grande a lo que en este momento está ocurriendo. Y para entender esa reacción y para entender por qué las cosas en este momento están del tamaño que están, y qué es lo que saca a flote la memoria histórica de lo no resuelto, hoy en Miércoles de Cine es el documental de James Baldwin sobre la vida de James Baldwin, I'm Not Your Negro. Negro es la forma más repulsiva y racista de llamar a un miembro de la comunidad negra. Y es una manera de decirle, yo no estoy ahí para que tú me maltrates. Este documental es brillante, lúcido, con unos textos literarios impecables, con una serie de documentales de todo cuanto se ha hecho, se ha escrito y se ha vivido. Y vale la pena verlo en este Miércoles de Cine. Les recomiendo que también revisiten Selma, que también lo hemos hecho el Miércoles de Cine, y que revisiten El infiltrado del Ku Klux Klan. Hemos hecho varias veces temas sobre películas que tienen este contexto histórico. Es importante volverlas a ver para tener una mirada de conjunto. I'm Not Your Negro de James Baldwin en estos días cuenta las historias de por qué hoy se desborda la historia en Miércoles de Cine.